A ver, vamos a desglosar esto desde el principio. Porque todos, o bueno, casi todos damos por sentado que al tragar una simple pastilla para el dolor de cabeza o, no sé, para dormir, alguien en algún lugar ya comprobó minuciosamente que es segura. Claro, asumimos que hay toda una ciencia detrás protegiéndonos. Exacto, exacto. Es como si esa pastilla viniera con una red de seguridad invisible. Pero, pues esta inmersión profunda de hoy nos va a mostrar que esa red de seguridad en la que tanto confiamos se construyó literalmente sobre las cenizas de una catástrofe global. Una catástrofe médica sin precedentes, sí. Las reglas fundamentales de nuestro mundo moderno, este caso es, digamos, el ejemplo definitivo. Hoy vamos a rastrear la trayectoria de una sola molécula. Una que, pasó de ser un sedante inofensivo a causar la mayor tragedia médica del siglo XX. Y luego, por increíble que parezca, renacer como un tratamiento vital contra el cáncer y la lepra. Es una historia de contrastes brutales. Y para armar este rompecabezas, destilamos una montaña de fuentes. Estamos hablando de informes globales de farmacovigilancia, análisis químicos muy precisos de la molécula, bitácoras regulatorias y crónicas legales de la posguerra. Documentos pesadísimos, la verdad. Totalmente. Son documentos que abarcan desde los laboratorios de la Alemania de los años 50 hasta los pasillos actuales de la Organización Mundial de la Salud. Y el objetivo aquí no es solo repasar fechas aburridas, sino comprender los mecanismos ocultos, ver cómo este desastre específico forzó, de manera dolorosa, la creación de las leyes de seguridad de los medicamentos que tenemos hoy. Pues viajemos entonces al origen. Vámonos a 1953. Resulta que la farmacéutica suiza Ciba fue la primera en sintetizar la molécula de la talidomida, pero la abandonaron casi de inmediato. Sí, simplemente no le vieron potencial comercial en ese momento. Exacto. Pero un año después, en 1954, entra en escena Cheme Grunenthal, una empresa en Alemania. Y lo peculiar, lo que me voló la cabeza de los documentos, es que esta compañía había sido fundada por fabricantes de jabón. ¿Jaboneros? Así es. O sea, fabricantes de jabón que, tras enriquecerse durante la guerra, pues compraron la patente para explorar nuevas vías de negocio. Pero aquí hay un trasfondo que las investigaciones históricas recientes han documentado. Y es clave. El equipo científico no operaba en un vacío, ¿verdad? Para nada. Y este es el punto oscuro de la historia. El director científico de Grunenthal, el Dr. Heinrich Müchter, era un antiguo miembro del partido nazi. Y no era cualquier miembro. Había experimentado con prisioneros en los campos de concentración de Auschwitz y Buchenwald. ¡Wow! ¡Qué horror! Sí. Buscaba una cura para el tifus, inyectando patógenos directamente en seres humanos. Y no estaba solo. Otro ejecutivo clave, Otto Ambros, había sido directivo del conglomerado IG Farben, que estuvo totalmente implicado en la producción de gas sarín. Es que es escalofriante. Incluso leí que hay indicios de que una fórmula idéntica a la que llamaban fármaco 4589 pudo haberse probado en prisioneras de guerra en 1944. Exactamente. Y el impacto de ese vacío moral es fundamental para entender cómo hacían ciencia en ese momento. O sea, no existía un marco ético de precaución. Ese equipo estaba investigando derivados del ácido glutámico y sintetizaron la molécula que llamaron K17. Ok, la famosa K17. ¿Sí? Y desde el punto de vista químico, crearon lo que se denomina una mezcla racémica. En términos de estructura, esto significa que la talidomida estaba compuesta por dos partes iguales de moléculas que son imágenes especulares la una de la otra. Son conocidas como enantiómeros R positivo y S negativo. A ver, espera, déjame ver si entiendo esto del nivel químico porque suena un poco abstracto. Es como si tuviéramos un par de guantes. O sea, ambos guantes son idénticos, están hechos del mismo material, tienen los mismos dedos, pero uno es para la mano derecha y el otro es para la mano izquierda. Y resulta que el cuerpo humano reacciona de manera completamente distinta a cada guante. Esa analogía da justo en el clavo. Es perfecta. Un guante, digamos el enantiómero R, proporcionaba el efecto sedante deseado y calmaba las náuseas. El lado bueno, entre comillas. Exacto. Pero el otro guante, el enantiómero S, era el que interfería destructivamente con el desarrollo embrionario. Y lo más trágico de esta química es que años después se descubrió que incluso si se hubiera logrado purificar el medicamento, o sea, vender solo la versión segura, no habría servido de absolutamente nada. ¿Por qué no?
Si le quitas la parte mala debería ser seguro. Uno pensaría eso, pero el cuerpo humano, a través del metabolismo en el hígado, convierte automáticamente un enantiómero en el otro. Es una conversión dinámica. Ah, o sea que el cuerpo mismo crea el guante malo. Exactamente. Así que la toxicidad era inevitable una vez que la pastilla estaba dentro del organismo. ¡Qué locura! Y sin embargo, en los laboratorios de Grünenthal pensaban que tenían el producto más seguro del mundo. Aquí es donde se pone realmente interesante la metodología que usaban. Porque para probar qué tan tóxica era esta nueva molécula K17, pues hicieron pruebas de laboratorio dándoles a los ratones dosis absolutamente masivas. Hablamos de más de 5.000 miligramos por kilo. Una cantidad absurda. ¡Absurda! Y al ver los resultados, los científicos debieron pensar que su experimento estaba mal, porque los ratones simplemente no se morían. Y eso evidencia una visión limitadísima, muy pobre, de la farmacología. Para los estándares de la época, la toxicidad aguda se medía casi exclusivamente a través de algo llamado la dosis letal 50, o LD50. Que es básicamente cuánta cantidad necesitas para matar a la mitad de tu muestra, ¿no? Así es. El objetivo era ver cuánta sustancia mataba a la mitad de los animales. Si la sustancia no mataba al animal por sobredosis, pues listo. Se le estampaba el sello de segura. No se buscaban daños a largo plazo, ni alteraciones genéticas, ni efectos secundarios que fueran más sutiles. Claro, pensaron que habían inventado el sedante a prueba de balas. Y hay que recordar, para poner un poco de contexto, que en esa época los suicidios y las muertes accidentales por sobredosis de barbitúricos eran un problema enorme, un problema grave de salud pública. Un tema muy de moda en las noticias de aquel entonces. Sí, así que al ver que la talidomida no causaba la muerte por sobredosis, creyeron tener en sus manos el santo grial farmacéutico. Pero la realidad es que estaban mirando el tipo equivocado de daño. Esa falsa sensación de seguridad absoluta fue el motor de una campaña de marketing sumamente agresiva. Una campaña que prescindió de cualquier precaución imaginable. El medicamento se lanzó oficialmente en Alemania Occidental en 1957. Lo sacaron bajo el nombre comercial de Contergan. ¿Contergan? Sí, y se promocionaba para todo. Insomnio, ansiedad, tensión nerviosa. Y sobre todo, se vendía libremente. O sea, se podía adquirir en la farmacia sin necesidad de receta médica. Y entonces ocurre la gran serendipia clínica de esta historia. En la práctica, los médicos y las pacientes descubren que el Contergan era increíblemente efectivo para curar las náuseas matutinas del embarazo. Un alivio mágico para muchas. Exacto. Y las ventas pues se dispararon. Grünenthal incluso imprimió folletos afirmando que podía administrarse con total seguridad a mujeres embarazadas sin ningún efecto adverso para la madre o el niño. Pero a ver, lo que realmente me cuesta procesar es el salto físico. Tenemos una pastilla que calma el estómago de la madre. ¿Cómo es que esa misma sustancia química viaja y decide casi con inteligencia propia borrar de plano el desarrollo de las extremidades de un bebé? O sea, ¿cuál es el mecanismo celular de esa destrucción? Las fuentes científicas desglosan ese mecanismo con un nivel de detalle que de verdad asusta. Hoy sabemos que la talidomida es uno de los teratógenos más potentes que existen en el mundo. Un teratógeno siendo algo que afecta al feto, ¿correcto? Exacto. Cualquier agente que perturba el desarrollo fetal. Y a diferencia de otras sustancias, esta molécula atraviesa la barrera placentaria con una facilidad pasmosa. No encuentra resistencia. Una vez dentro del entorno fetal, actúa como un inhibidor de la angiogénesis. Angiogénesis. ¿La formación de venas y arterias? Precisamente. Es el proceso biológico mediante el cual se forman nuevos vasos sanguíneos a partir de los ya existentes. Lo fascinante aquí, y trágico claro, es que a nivel celular, la molécula se une a una proteína específica llamada cereblón, y al hacerlo, secuestra un complejo de proteínas, forzando la degradación de factores de transcripción. Y esos factores son el plano arquitectónico vital para que las extremidades crezcan. Entonces, para que quede completamente claro, no era que el fármaco actuara como una especie de ácido que derretía extremidades que ya estaban formadas. Más bien, literalmente cortaba las líneas de suministro de sangre justo en la semana exacta en que el embrión estaba intentando construirlas, impidiendo que la extremidad siquiera llegara a existir. Esa es una distinción crucial. El tejido no se destruía, ¿no? Se le negaban los recursos para formarse.
Y eso nos introduce a otro aspecto verdaderamente aterrador que detallan los informes. La famosa ventana de vulnerabilidad. Los tiempos tan específicos. Sí, el daño funcionaba como un reloj biológico implacable, microscópico. Solo ocurría si la pastilla se consumía exactamente entre los días 34 y 50 después de la última menstruación. ¿Qué margen tan estrecho? 16 días. Fuera de esa ventana de 16 días, el fármaco no causaba malformaciones físicas aparentes en el feto. Pero dentro de ese margen, una sola dosis, una pastilla única, era más que suficiente para desatar el caos celular. Los registros médicos de las fuentes son perturbadoramente específicos con esto. Si la toma ocurría entre los días 40 y 45, afectaba el desarrollo de los brazos. Si era entre los días 43 y 47, afectaba las piernas. Todo por un margen de horas. Exacto. O sea, la diferencia entre nacer con brazos o sin ellos dependía del día exacto de la semana en que alguien decidía aliviar un simple malestar estomacal. Las consecuencias visuales de esto fueron lo que desató el pánico mundial. Los pediatras de repente se encontraron de frente con una epidemia de focomelia. Que hasta entonces era rarísima. Sí, un trastorno donde los huesos largos no se forman y hace que las manos o los pies parezcan nacer directamente de los hombros o de las caderas. Las estimaciones globales, y esto sigue siendo objeto de estudio, señalan que entre 10.000 y 20.000 bebés nacieron con estas deformidades. Pero ojo, el recuento de sobrevivientes oculta una mortalidad invisible que es enorme. Los que no lograron nacer. Sí. Las autopsias y los registros muestran que aproximadamente el 40% de los fetos expuestos en esa ventana de vulnerabilidad, pues fallecieron antes de nacer, o muy poco después del parto debido a malformaciones internas masivas. O sea, el daño no era solo externo. Para nada. Hablamos de defectos cardíacos severos, ausencia total de riñones, agenesia de la vesícula biliar. Fue un desastre estructural completo que iba muchísimo más allá de lo que era visible a simple vista. ¿Y ese nivel de especificidad, de que el daño dependiera de un solo día en el calendario, pues explica por qué la investigación fue tan increíblemente difícil? Imaginemos tratar de rastrear el origen de una epidemia médica cuando las madres ni siquiera recordaban haber tomado un sedante, entre comillas, inofensivo, meses atrás. Y menos del medicamento sin receta. Claro, era una pastilla tan común que no se registraba como un evento médico importante. Los médicos de la época rara vez anotaban los medicamentos de venta libre en la historia clínica. Así que tuvieron que pasar años de este daño silencioso hasta que en septiembre de 1961, el doctor Hans Rudolf Wiedemann dio la primera alerta formal en Alemania sobre una acumulación muy inusual de malformaciones. Fue el primero en levantar la mano. Y luego, quien realmente armó el rompecabezas fue el pediatra y genetista alemán Widukind Lenz. El trabajo de detective que hizo. Fue magistral. Él hizo algo fundamental que sentó un precedente en la epidemiología clínica. Empezó a encuestar sistemáticamente a las madres en su clínica en Hamburgo. Les daba formularios extensos sobre todo, absolutamente todo, lo que habían consumido durante el embarazo. Y al principio leí que ni el mismo Lenz creía que un medicamento tan popular fuera el culpable. Era impensable. Pero la estadística fue innegable. Los números no mienten. Así que el 15 de noviembre de 1961, Lenz confrontó directamente a Grünenthal, advirtiéndoles que estaban frente a una catástrofe humana sin precedentes. Y bueno, ante la negativa y las tácticas dilatorias típicas de la farmacéutica, él no se quedó cruzado de brazos. Acudió directamente a las autoridades sanitarias y forzó el retiro del fármaco del mercado alemán 11 días después. Y lo fascinante y a la vez súper frustrante de leer en los documentos es que esto no era un misterio aislado en Alemania. En paralelo, exactamente al otro lado del planeta, en Australia, un obstetra llamado William McBride estaba observando el mismo patrón devastador en su hospital en Sydney. Sí, casos idénticos surgiendo de la nada. Entrevistó a las madres de los bebés afectados y encontró el mismo denominador común. McBride envió una carta histórica a la revista médica The Lancet en diciembre de 1961. Haciendo saltar las alarmas para toda la comunidad médica internacional. Y sin embargo, a pesar de las alertas de Lenz y McBride, hubo un fallo de sistema enorme que permitió que el fármaco siguiera circulando. Y causando daños, ¿sí? Causando daños irreparables en otros países durante meses.
Y todo por el absoluto caos de las marcas comerciales. Ese fue el gran cuello de botella burocrático, sin duda. En ese entonces no existía un sistema estandarizado de información médica a nivel global. Un aviso sobre la peligrosidad del Contergan alemán no significaba absolutamente nada para un médico al otro lado de la frontera si no conocía el compuesto químico real. Claro. Para visualizar este problema, imaginemos la escena de un consultorio en España a finales de 1961. Quien atiende la consulta lee una advertencia urgente, no sé, en un boletín médico, sobre los peligros letales de un fármaco alemán llamado Contergan. Y esta persona respira con alivio porque, a sus pacientes embarazadas les receta un producto local llamado Softenon. Cierra el boletín sin tener la más mínima idea de que debajo de ese nombre de marca, la molécula es exactamente la misma. El mismo peligro con diferente etiqueta. El villano químico llevaba docenas de disfraces, literalmente. En Reino Unido y Australia se llamaba Distaval. En Canadá, Quevadón. En Portugal le decían Sedalis. La desconexión era total y, letal. Y al exponer esa vulnerabilidad tan crítica, esta tragedia obligó a las instituciones globales, especialmente a la Organización Mundial de la Salud, a intervenir de urgencia. Tuvieron que rediseñar por completo la arquitectura de la seguridad farmacológica. Se dieron cuenta de que depender de nombres comerciales era jugar a la ruleta rusa con los pacientes. Totalmente. Así que reforzaron e internacionalizaron el sistema de la Denominación Común Internacional, o DCI, como se le conoce en español. Y aquí es donde entra el porqué de estos sistemas que hoy vemos tan normales. Al imponer un nombre genérico universal, se cortó de raíz ese camuflaje corporativo del que hablábamos. O sea, si se emite una alerta sobre la talidomida, ya no importa si la caja dice Softenon, Contergan o Distaval. Exacto. El sistema obliga a que el principio activo esté claramente identificado. Actuando como un freno de emergencia para que la cadena de suministro se detenga inmediatamente a nivel mundial, sin confusiones. Sí, y a esto se sumó la implementación generalizada del código ATC, que básicamente clasifica los fármacos por su anatomía, terapia y química. La talidomida quedó catalogada universalmente bajo el código L04AX02. Y estos lenguajes universales son, hasta el día de hoy, los cimientos operativos de la farmacovigilancia. Que antes casi ni existía, ¿verdad? Es que antes de 1961, la regulación de medicamentos consistía básicamente en certificar que el polvo dentro de la pastilla no estuviera adulterado y que la etiqueta no mintiera sobre sus ingredientes. El concepto de monitoreo postcomercialización, de rastrear efectos adversos a largo plazo en la población general, simplemente no existía como una obligación por parte del Estado. O sea, te daban la pastilla y buena suerte. Y aunque las bases de esa vigilancia comenzaron en los años 60, es súper revelador ver que el reporte definitivo de la OMS, el que cimenta los pilares modernos de la farmacovigilancia, no se publicó hasta el año 2002. 4 décadas después. Fue una evolución lentísima. Y mientras los gobiernos apenas redactaban leyes, las familias destrozadas por la molécula iniciaban una batalla legal brutal. Y hay que decirlo, sumamente desigual. Los registros del juicio de Aquisgrán lo muestran muy claro. Este juicio, que tuvo lugar en Alemania entre 1968 y 1970, refleja la magnitud de esta asimetría de poder. Fue el proceso penal más complejo de toda la historia alemana hasta ese momento. La Fiscalía llegó a presentar montañas de documentos demostrando que Grünenthal ignoró repetidas quejas formales de médicos. ¿Quejas sobre los nervios periféricos, no? Exactamente. Quejas sobre daños severos a los nervios periféricos en adultos meses antes de que siquiera se relacionara el fármaco con las malformaciones en los fetos. Y las ignoraron. Pero lo que hace de este juicio un evento tan memorable y a la vez divisivo es cómo evidenció una fisura gigantesca en la estructura legal de la época. O sea, las leyes estaban diseñadas para procesar delitos individuales, como un asalto o un robo en la calle. Pero el sistema judicial simplemente no estaba equipado para manejar el concepto de daño corporativo masivo a escala global. ¿No sabían cómo procesar a una corporación por algo así? Exacto. Ante la dificultad técnica de probar la responsabilidad penal directa, o sea, de cada ejecutivo por cada malformación específica, pues los jueces optaron por la salida pragmática. Cerraron el caso sin una sola condena penal,
a cambio de que la empresa creara un fondo fiduciario para las familias afectadas. Y esa resolución sentó un precedente bastante sombrío en la industria. La empresa logró evadir la culpa oficial, escudándose en que la ciencia de la época, no exigía pruebas en mujeres embarazadas. El nivel de negación institucional fue tan profundo que tuvieron que pasar más de 5 décadas. Medio siglo. Medio siglo, sí. Recién en el año 2012, Harald Stock, que era el jefe ejecutivo de Grünenthal en ese momento, ofreció la primera disculpa formal. Tarde, muy tarde. Y fue una disculpa que muchas asociaciones de sobrevivientes rechazaron profundamente, argumentando que la empresa seguía negando la responsabilidad legal completa. Una táctica que, por cierto, Grünenthal utilizó exitosamente en juicios posteriores en otros países, alegando que los delitos ya habían prescrito. Es indignante. Y pues a pesar de esta inmensa oscuridad burocrática y legal, las crónicas de la posguerra también resaltan historias deslumbrantes de adaptación humana. Hablamos de personas que nacieron en un mundo que claramente no estaba diseñado para ellas y tuvieron que forzar a la sociedad a expandir su definición de normalidad. Son historias de resiliencia pura. Los documentos recogen la vida de Terry Walls, por ejemplo, cuyo padre adoptivo le construyó los famosos supercars, unas pequeñas sillas motorizadas basadas en sistemas de montacargas que le dieron total autonomía desde que era niño. Y hay casos de altísima visibilidad también, como Lorraine Mercer en el Reino Unido, que nació sin extremidades y logró ser portadora de la antorcha olímpica en 2012, o figuras de la cultura como el actor Matt Fraser y el cineasta Nico von Glasow. Ellos no solo han sobrevivido, sino que han utilizado su arte para confrontar al público. Para cambiar la narrativa. Sí, exigiendo que sus cuerpos no sean vistos como una advertencia trágica de un libro de medicina, sino como expresiones válidas y completas de la identidad humana. Pero creo que es crucial no romantizar su realidad actual. Las fuentes médicas más recientes que revisamos subrayan una crisis en curso para esta población. Estos sobrevivientes están ahora en su 6ª década de vida, más o menos, y sus cuerpos enfrentan un envejecimiento prematuro súper severo. El desgaste acumulado es enorme. Imagínense décadas de contorsionar la columna vertebral y las articulaciones para usar los pies como si fueran manos. Eso ha pasado una factura implacable en forma de dolor crónico, daño nervioso y un desgaste articular extremo. O sea, la farmacovigilancia moderna es un monumento gigantesco, sí, pero está erigido sobre el sufrimiento físico continuo de toda esta generación. Es, sin duda, la deuda permanente de la ciencia. Y justo cuando la historia de esta molécula parecía consolidarse únicamente como la advertencia más oscura de la medicina moderna, los documentos revelan uno de los fenómenos más paradójicos de la farmacología, el regreso de la talidomida. Es un giro de guión absoluto. Vamos un momento a 1965. Apenas 4 años después de que el mundo prohibiera la droga por los horrores de las malformaciones, un médico en Israel llamado Yaakov Sheskin estaba tratando a pacientes con lepra. Una enfermedad ya de por sí devastadora. Sí. Y más específicamente, él trataba una complicación inflamatoria terriblemente dolorosa llamada eritema nudoso leproso. En un intento desesperado por darle al paciente algo de sueño y un poco de alivio, Sheskin administró talidomida que encontró en los suministros del hospital. A primera vista suena locura, darle talidomida a alguien. Completamente. Pero los resultados documentados en los estudios clínicos son casi milagrosos. Las dolorosas lesiones en la piel de este paciente desaparecieron rápidamente. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque la molécula es un inmunomodulador extremadamente potente. Modifica la forma en que el sistema inmunológico reacciona. Específicamente, los investigadores descubrieron que inhibe de manera contundente la producción de una proteína inflamatoria llamada factor de necrosis tumoral alfa. A ver, para visualizar esto sin enredarnos tanto en la jerga química, si el sistema inmune en esta complicación de la lepra está, digamos, enviando señales de incendio masivas a todo el cuerpo, causando esas lesiones dolorosas, ¿la talidomida actúa interceptando los radios de comunicación? Bloquea el mensaje de alerta. De golpe. Hoy en día, dosis controladas de esto son tratamiento de primera línea para esta afección. Y el renacimiento clínico de la molécula no se limitó a la lepra. A principios de los años 90, los investigadores comenzaron a analizar nuevamente sus propiedades. Y ya en 2006, la FDA de Estados Unidos aprobó formalmente la talidomida como tratamiento para el mieloma múltiple.
que es un cáncer de la médula ósea. Sí, un cáncer devastador y sumamente complejo de la médula ósea. Si conectamos esto con el panorama general, el giro científico es impresionante. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel biológico? Resulta que la naturaleza opera con una ironía brutal. El mismo mecanismo exacto que hizo a la talidomida un monstruo irremediable para los embriones, esa capacidad antiangiogénica de la que hablábamos antes, o sea, su poder para detener por completo la creación de vasos sanguíneos, es exactamente lo que la convierte en el asesino perfecto de tumores. Es una maravilla científica si lo piensas. Totalmente, porque para que un cáncer crezca y se propague, necesita construir desesperadamente nuevos vasos sanguíneos que lo alimenten. Al administrar esta molécula, literalmente mata de hambre al cáncer, cortando de tajo sus líneas de suministro. Es exactamente la misma espada, pero ahora empuñada contra el blanco correcto. Evidentemente, reintroducir la droga más infame del mundo requiere un andamiaje de precaución absoluto. Ya no hay margen de error. Ninguno. El uso actual de la talidomida viene atado a los protocolos de seguridad y distribución más estrictos jamás diseñados en la historia de la medicina. Los programas de prevención de riesgos son implacables. Quienes reciben el tratamiento deben someterse a pruebas de embarazo constantes, comprometerse a usar 2 métodos anticonceptivos altamente efectivos semanas antes, durante y después del tratamiento. Incluso tienen prohibido de por vida donar sangre o esperma. No se toman ningún riesgo. 0. El potencial destructivo del fármaco sigue ahí, intacto en su estructura química, pero está encapsulado, acorralado por las mismas reglas regulatorias que su propia tragedia obligó a redactar. Es el cierre de un ciclo fascinante. A través del análisis de estos documentos, hoy hemos visto cómo una sola molécula desnudó las deficiencias mortales de una industria entera. Demostró la extraordinaria y frágil complejidad del desarrollo embrionario. Y finalmente, catalizó el sistema de farmacovigilancia global que nos protege hoy. Es un viaje que nos lleva desde la negligencia absoluta y el caos hasta las curas más avanzadas, sin permitirnos olvidar, claro, el altísimo precio que se pagó por ese aprendizaje. Recorrer esta historia cambia por completo la forma en que uno percibe los sistemas de seguridad detrás de los pequeños actos cotidianos, como tomar un simple medicamento en casa. Y al observar cómo este desastre histórico impulsó la regulación médica que hoy conocemos, inevitablemente surge una interrogante sobre nuestra trayectoria actual. Hoy en día, con el auge impresionante de la inteligencia artificial, prometiendo acelerar el descubrimiento y la síntesis de nuevos compuestos químicos a velocidades que antes eran impensables, vale la pena reflexionar profundamente. ¿Estamos construyendo barreras éticas lo suficientemente robustas para esta nueva velocidad? ¿O corremos el riesgo de que la promesa del progreso rápido nos haga olvidar la dolorosa lección que esta molécula nos enseñó hace más de 60 años? Una reflexión final brillante que nos invita a cuestionar el ritmo de la innovación actual y que definitivamente nos hace mirar con muchísimo más respeto esa red invisible de seguridad la próxima vez que abramos un frasco de medicinas. Gracias a todos por acompañarnos en esta exploración a fondo de las sombras y luces de nuestro ecosistema médico. Hasta la próxima inmersión.